Continuando con el tema, compañeros profesoras, en este momento me ha tocado intervenir con las obligaciones indivisibles, su concepto, ejemplos, diferencias entre obligaciones solidarias, indivisibles y mancomunadas. ¿Cuál es el concepto de las obligaciones indivisibles? El concepto que se maneja en este momento, que son aquellas cuyo cumplimiento no puede llevarse a cabo de manera parcial, a razón de cláusulas o disposición legal. Son aquellas también en las cuales su objeto no puede dividirse o fraccionarse en partes o no es susceptible a ejecutarse en partes. Bien, procedemos a explicar un ejemplo. Un ejemplo concreto puede ser un pintor, el cual tiene una obligación de presentar un puerto, de pintar un puerto. Esta obligación no concibe que se fraccione, es decir, el artista o el pintor no puede pintar primero un bote, después el muelle y finalmente un barco. Esta persona deberá hacerlo de manera holística y terminar la obra en ese sentido. Posteriormente tenemos también otro ejemplo concreto. Podemos mencionar que si Pedro y Juan son copropietarios de algún bien, Juan puede cumplir esa obligación independientemente que Pedro la cumpla o no. En cambio, la transmisión de la posesión es una obligación indivisible. La obligación indivisible constituye dos importantes aspectos: la indivisibilidad en razón del objetivo y la indivisibilidad en base a la voluntad de las partes. La primera, se puede decir que en cuanto al objetivo, en esta parte es donde las obligaciones indivisibles conciben la prestación que es indivisible, lo es por razón de su objeto, lo que indica que éste no puede fraccionarse en atención a su propia naturaleza. No podemos entregar un animal vivo por mitad, reproducir un cuadro famoso o entregar un auto incompleto o una casa también por mitad. En cuanto a la indivisibilidad, por voluntad de las partes. Dentro de este aspecto, cabe resaltar que esta indivisibilidad no toma en cuenta o no reviste cuidado cuando la prestación se constituye entre un acreedor y un deudor. Por cuanto a la conformidad de nuestro Código Civil, se establece que la prestación debe cumplir en su totalidad y el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes o por fracciones. Dentro de nuestro Código Civil, esto está debidamente tipificado. ¿Cómo podemos diferenciar entre una obligación divisible, indivisible? Porque está descrita en los artículos 1037 y 1038 que me permiten citar, en donde la obligación indivisible mancomunada se resuelve en indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de los deudores falte a su compromiso. Los deudores que hubiesen estado dispuestos a cumplir los suyos no contribuirán con la indemnización con más cantidad que la proporción correspondiente del precio de la cosa o del servicio que consistiera la obligación. El artículo 1038 establece que para los efectos de los artículos que proceden se reputará indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todos aquellos que no sean susceptibles de cumplimiento parcial.
Dentro de la indivisibilidad también es importante destacar que dentro de las obligaciones indivisibles no existe ningún mandato tácito ni recíproco entre deudor y codeudor. Hay efectos de la indivisibilidad para los deudores y para los acreedores. Cada uno de los deudores está obligado por la totalidad de modo pago efectuado por uno de los deudores, libera también a los otros codeudores. A los acreedores, cada uno de los acreedores puede exigir la totalidad de una deuda o el total cumplimiento de la obligación indivisible. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias entre las obligaciones solidarias, indivisibles y mancomunadas? Las obligaciones mancomunadas, para rescatar el concepto, son aquellas que por causa única tienen un objeto y este tiene varios acreedores y varios deudores. En ese sentido y en ese orden de ideas podemos rescatar que ellas pueden ser divisibles y pueden ser indivisibles. Entonces, ellas son indivisibles o divisibles según el objeto de la obligación, si éste sea susceptible a ser fraccionado o no. Entonces, en base a las obligaciones indivisibles y solidarias, podemos decir que las indivisibles, tal y como se ha explicado anteriormente, el no fraccionamiento viene impuesto por la naturaleza del objeto, en tanto la solidaria por la imposición contenida en la fuente de la obligación. Gracias por su atención.